Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Svinden, soy arquitecto y a petición de don Elías Osorio me solicitó hacerles un video bastante breve y resumido un poco para explicar el proceso de regularización o de construcción en general para cualquier tipo de vivienda. Bueno, específicamente en este caso para viviendas que se encuentran dentro de un condominio. Antes de partir con los aspectos un poco más técnicos, quisiera hacerles una síntesis muy corta del procedimiento por el cual toda construcción debería pasar para estar dentro de la normativa. Ese procedimiento es que antes de ejecutar cualquier obra se debe presentar un proyecto de edificación en la municipalidad. Esto quiere decir que yo tengo que generar un expediente, que ya sean planos, certificados, etcétera, etcétera, con documentación que se ingresa en la municipalidad para esperar la aprobación. Cuando esto ya se encuentra aprobado, entregan un permiso de edificación, que es con lo que yo construyo específicamente, y luego que ya está todo construido, solicito la recepción de las obras construidas. Una vez que el inspector municipal visita las obras y ve que está todo ejecutado de acuerdo al proyecto que se ingresó, esto se aprueba. Y ya obteniendo la recepción municipal, eso se encuentra saneado y bajo la normativa. Cuando yo construyo sin ese paso previo, si yo estoy construyendo y me fiscalizan, estoy sujeto a que me puedan cursar una multa y o paralizar la obra. El tema de la multa no siempre es instantáneo, pero puede llegar a ocasionar temas de demoliciones en el caso de que el propietario no quisiera regularizar en el fondo. ¿Ya? Bueno, ese como pie inicial, para que conozcan un poco el proceso, el procedimiento y por qué se debe hacer. El motivo principal de por qué se debe hacer es porque las construcciones están normadas bajo la Ley General de Urbanismo y Construcción y las ordenanzas locales. Dentro de estas leyes hay artículos específicos que hablan de cómo se debe construir para tener una buena convivencia con los vecinos, obviamente, y para respetar los límites constructivos que existen en la ciudad. Los límites constructivos son variables y varían según sector. No son los mismos para el sector de Galilea que los de acá, barrios residenciales como Gabriela Mistral, o los que están en el centro, o sector Plaza Pinto, son todos distintos. Y esa información se obtiene directamente solicitando un certificado que se llama Informaciones Previas en la municipalidad. Ahí aparece la normativa específica de mi sector y de mi vivienda como unidad. En el caso de ustedes, que son un condominio, hay una excepción no a la normativa, sino que se entiende que el condominio completo es una comunidad. Por ende, el propietario, por así decir, o el lote general al cual se le aplica la normativa es a todo el condominio, ¿ya? Está bien que cada uno tenga su unidad dentro del condominio, pero para poder aprobar las construcciones que yo hago en mi casa, tiene que ser aprobada por la administración del condominio para que la municipalidad me otorgue mi permiso de edificación. ¿Y por qué pasa eso? Porque están viviendo, o sea, su vivienda está regida bajo la ley de copropiedad inmobiliaria, la ley 19.537. Si ustedes se van a esa normativa, indica que yo efectivamente sí puedo construir y hacer ampliaciones, pero debo someterla a evaluación de los copropietarios, ¿ya? Cada reglamento interno de condominio tiene artículos definidos específicos. Hay reglamentos de algunos condominios que acreditan a que las ampliaciones sean solamente necesarias de aprobar por el comité de administración, el presidente y el administrador. Con eso basta.
tienen un reglamento interno para hacer ampliaciones, lo cual facilita la tramitación posterior en las direcciones de obra, a diferencia de otros condominios que se rigen por la ley tal cual, lo que indica que es que cualquier ampliación que yo genero tiene que ser sometida o discutida en una asamblea extraordinaria de copropietarios y firmar el acta en el fondo ante notario con un quórum superior al 75 u 85%, dependiendo del reglamento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo ampliar mi vivienda bajo la normativa de construcción, lógicamente, dentro de un condominio, pero también debo tener la aprobación del condominio o de la asamblea de copropietarios, tal como lo indique cada reglamento. En el caso de ustedes, que son condominios totalmente nuevos y recién están partiendo, lo ideal sería que en el reglamento que puedan generar, puedan establecer todos estos parámetros normativos para que a futuro se les sea más simple cuando otros quieran ampliar, o los que estén ampliando actualmente puedan hacerlo de una forma más rápida. ¿Ya? Eso como una parte del trámite, por así decirlo. Dentro de este proceso de construcción, como líneas generales de ampliación, voy a tocar algunos puntos como más relevantes, pero les comento de inmediato que cada ampliación es distinta una de otra. De hecho, los lotes son distintos unos de otros, tienen formas diferentes, tienen posiciones, incluso alturas diferentes. Puede que con mi vecino tenga diferencias de altura, etc. Entonces, si esas particularidades que dan los terrenos como tal, solamente los podemos ver como casos aislados. Yo les voy a hacer un comentario general de normativa básica para ampliación y les voy a explicar algunos términos generales. Este modelo que ven acá al centro es un modelo bastante burdo y básico de una vivienda con algunos aspectos muy básicos. Por ejemplo, tenemos la calle, que se puede ver aquí al frente. La calle obviamente es intocable, es la calle de acceso público que me da acceso a mi vivienda, que todas deben tenerlo. Está la vereda, que también debe estar garantizada, a menos que se encuentre en un pasaje. Puede tener distintos anchos o ser un poco inexistente. Y luego tenemos la línea de antejardín. La línea de antejardín es muy importante porque el antejardín siempre está inserto dentro del terreno. Yo desde la línea de la vereda o de la calle voy a tener un metraje de antejardín que generalmente para este tipo de vivienda es de 3 metros, puede variar, ¿ya? Esa información sale en el certificado de informaciones previas. En este caso tengo aquí un antejardín de 3 metros y la normativa me indica que yo por ningún motivo puedo construir en el antejardín. O sea, desde esta línea hasta acá, en estos 3 metros, no puedo generar ningún tipo de construcción, ni techumbres para estacionar el vehículo, ni nada, ¿ya? Existen algunos procedimientos y normativas que me lo pueden permitir como construcciones provisorias, pero eso ya es un tema bastante específico. La normativa general a mí me prohíbe construir en el antejardín, ¿ya? Obviamente aquí se puede observar que salen los aleros, porque los aleros en el fondo no están considerados como una superficie que me esté generando un recinto habitable. Por ende, el alero es factible que pueda salir, lógicamente si no son aleros gigantes. O sea, no podrían tener un alero de 2 metros, obviamente, que salga a la calle. ¿Se entiende eso? Luego, tenemos un tema del adosamiento. El adosamiento es cuando yo construyo en el deslinde con mi vecino. Si mi terreno fuera este, por ejemplo, el que pueden ver acá, desde este punto donde estoy marcando, todo el lateral hasta la vereda es mi deslinde. Ese es mi deslinde con mi vecino, ¿ya? Si yo construyo apegándome al deslinde, voy a ocupar un porcentaje del muro que tenemos en común o del límite que tenemos en común.
Lo que me dice la normativa es que yo puedo ocupar un 40% de este límite común sin tener que pedirle autorización a mi vecino. Si yo quiero ocupar más del 40% del deslinde, tengo que pedirle autorización notarial a mi vecino, en donde se indica expresamente el porcentaje de deslinde que yo voy a ocupar. El vecino, al entregarme esa autorización, automáticamente se le está entregando a él la autorización para que él también se pueda adosar en el mismo porcentaje. ¿Ya? Esa como primera indicación. Esto corre para todos los deslindes. Lateral, como ese, lateral de acá y el deslinde trasero. Para todos aplica lo mismo. Luego tenemos la altura de adosamiento. Por normativa general, la altura máxima de adosamiento, yo puedo construir hasta 3,5 metros en el deslinde. Y luego, en un ángulo a 45 grados, hacia adentro. Por eso en este esquema que yo les hice, se puede ver algo como traslúcido, que tiene una forma como de una carpa gigante. Bueno, esa forma que se genera ahí, es el área disponible para construir. Yo dentro de toda esta figura que se ve aquí, yo podría construir y estaría, entre comillas, bajo la normativa. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay otros parámetros que también tengo que ir respetando cuando yo construyo. No significa que yo directamente pueda construir todo este galpón, por así decir, este galpón translúcido. Si yo lo construyo, eso no está bajo normativa. ¿Por qué? Porque hay otros parámetros como la ocupación de suelo, que generalmente, y digo generalmente, porque esa información está indicada en los certificados de informaciones previas. Certificado que aún en estos condominios no se puede obtener porque los roles no están activos. Entonces, generalmente, como el porcentaje máximo de ocupación de suelo es un 60%, si mi terreno en total tiene, por decir, 100 metros cuadrados, yo solamente voy a poder construir en el primer piso 60 metros cuadrados. Entonces, por eso es bueno siempre tener a mano su escritura, borrador de escritura o plano de copropiedad, lo que puedan tener, o medir su terreno, para poder saber cuánto porcentaje pueden construir. En general, para los barrios residenciales es un 60%. Podría ser más en algunos casos, pero eso no lo sabemos hasta no obtener un certificado de informaciones previas. En el caso de que sea un 60%, pueden hacer un cálculo fácilmente y ver si es que las ampliaciones que tienen proyectadas o que quieren ejecutar cumplen con ese parámetro. ¿Ya? Y bueno, lo otro que también es bien importante tener en consideración cuando yo quiero construir es que todas las aguas lluvia que voy a generar al interior de mi casa, que las voy a traer por todas las techumbres que voy a generar en las ampliaciones, tienen que ser debidamente descargadas. ¿Ya? No puedo tener techos directos hacia el vecino y que el agua caiga en el patio del vecino. Eso lógicamente no se puede hacer. Así que todo el tema de aguas lluvias también es responsabilidad de cada propietario de resolverlas en su propio terreno. Algo muy importante también a tener en consideración cuando quieran revisar el tema de las ampliaciones es la cantidad de metros cuadrados a construir. Sus viviendas, al ser inferiores a 140 metros cuadrados, están todas acogidas a una normativa que es el DFL2. El DFL2 otorga beneficios en el pago de las contribuciones de las viviendas. Es no tienen que pagar contribuciones por un periodo de tiempo. Eso es en el fondo. O pueden pagar, pero pagan menos. Tienen un monto que está exento de pago. Eso va cambiando dependiendo de las materialidades y la cantidad de metros cuadrados que ustedes tengan. Entonces, si ustedes construyen una ampliación y sumando su casa original más las ampliaciones suman más de 140 metros, automáticamente ustedes pierden el beneficio del DFL2. Por ende, van a tener que pagar
más contribuciones si es que ya estaban pagando, o van a tener que pagar sí o sí en el caso de que no hayan estado pagando antes. Eso también es un buen punto a tener en consideración para por lo menos ver la cantidad de metraje que quieran construir. Otros puntos importantes, pero ya más específicos, son el tema de las ventanas. Yo ventanas hacia los vecinos no puedo tener, obviamente, por un tema de privacidad. En estricto rigor, para poder ver posición de ventanas, cuando uno ejecuta una obra de ampliación, hay que estudiarlo netamente con un plano, porque en cada terreno es distinto y dependiendo de la figura que se vaya a generar, van a poder o no hacer ventanas. Así que eso también es algo relativo a estudiar en cada caso en particular. Bueno, a modo de resumen y encuentro que es un punto bien importante, es que siempre las ampliaciones las puedan conversar o por último ser asesorados por un profesional. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno ejecuta algo sin saber y por desconocimiento general, cosa que es muy común porque tampoco tiene uno por qué saberlo, alguien que no es entendido en el tema de construcción, hay normativa pequeña que es aplicable y que después les puede ocasionar algún tipo de problema o inconveniente. Entonces, cuando ustedes consulten a un maestro, por ejemplo, y les diga al maestro, sí, esto se puede hacer y se puede, lógicamente piensen que el maestro les va a estar hablando por un tema de construcción, que perfectamente se puede hacer y ejecutar. Pero eso no significa que lo que el maestro esté ejecutando esté bajo la normativa, ¿ya? Tengan harto ojo en eso porque no sería bueno ni gracioso para nadie, obviamente, invertir cierta cantidad de millones en una construcción que después va a tener que entrar a modificar o a rehacer por lo mismo. La idea sería que lo que ustedes puedan ejecutar en su terreno quede de forma permanente y no tengan que volver a demoler para poder armarlo de forma correcta. Algo que se me estaba escapando que tiene que ver directamente a lo ligado a ustedes, al condominio, es que si bien hay normativa general de construcción que aplica como las que yo ya les mencioné, también hay normativa particular que ustedes condominio van a tener. Una de las principales siempre es el tema de respetar la fachada y mantener los materiales de la vivienda original. Eso principalmente se hace porque un conjunto de un condominio o un barrio residencial que se entrega es se le puede decir como un conjunto armónico. En el fondo son viviendas similares que pertenecen a un mismo conjunto. Por ende siempre se intenta de que el conjunto tenga una misma lectura o un mismo lenguaje y no que aparezca un elemento extraño entre medio. Lo principal es buscar que la ampliación que vayan a generar o hacer no compita con las fachadas existentes, que sea un elemento que tenga las mismas geometrías idealmente. Por ejemplo, quiero ver si es que puedo mostrarles un pequeño modelo. Esta es una vivienda del condominio que se está ampliando. Se amplía en gran medida, pero si yo veo la ampliación del fondo que modifica un poco el baño del segundo piso, sigue la misma geometría y el mismo lenguaje de la vivienda original. Por ende, no existe, se entiende que es el mismo modelo de vivienda. Distinto es cuando yo, por ejemplo, tomo este cuerpo central, lo modifico completamente en su techumbre, lo ensancho y genero otro elemento, voy a perder la fachada que tiene este conjunto. Por ende, estoy modificándolo. Eso, como normativa interna del condominio, no se permite. Por ende, también pongan ojo también con la figura que están generando cuando vayan a ampliar su casa.
Las ampliaciones laterales, ya sean rectas o con ángulo, como se ve acá, intenten hacerla un poco desfasada, por último, generar planos distintos para que no compitan con la fachada principal de la vivienda. A pesar de lo que yo les estoy comentando, que es un criterio personal, todo esto es lo que se debe evaluar con el comité de administración, eh, porque son ellos finalmente los que les van a entregar a ustedes la aprobación. Tengan en claro que aunque un profesional arquitecto les genere un expediente completo con toda la planimetría que esté en regla y en normativa y lo presenten a la DOM, si no tienen la aprobación del condominio, lamentablemente la carpeta va a salir rechazada y nunca van a poder obtener su permiso ni recepción municipal. Por ende, es una serie de pasos que hay que seguir. Eh, bueno, creo que por mi parte eso sería lo que les puedo informar. Obviamente quedo a su disposición por cualquier consulta. Eh, yo soy vecino, vivo ahí en Antonio Varas, así que ante consultas, dudas o cualquier cosa pueden pedir mi número o mi correo, me escriben y se las puedo aclarar de forma particular. Buenas tardes.